entrar a compartir esta experiencia, hay un elemento que se ha convertido en un arma súper poderosa. Saben que el mundo está en guerra ahorita, ¿verdad? En muchos lugares. Y cada día conocemos armas más sofisticadas. Pero hay un arma más sofisticada que todas esas. Una sola persona pudiera decirme cuál es la arma más sofisticada. Dios. No. Entre los hombres, digo, entre los hombres. ¿Cuál es el arma más poderosa? La oración. La lengua, correctamente. La lengua es un arma de doble filo. La lengua que tiene como instrumento la palabra. Y esa palabra, por supuesto, nos ayuda a hacer el bien y nos ayuda también a hacer lo que no es bien. ¿De acuerdo? Decía Santiago que la lengua es como un fuego devorador que es capaz de destruir el bosque más grande. Y con la lengua nosotros somos capaces de bendecir a Dios y alabarlo, pero somos también capaces de maldecir al hermano que es obra de Dios, que es hijo de Dios. ¿De acuerdo? Somos capaces de animar, de motivar y somos capaces de desanimar. Por eso decimos que la lengua es un arma de doble filo. El octavo mandamiento está relacionado directamente con este instrumento, con este órgano que el Señor nos puso para bien y que a veces usamos para mal. A ver, ¿quién puede decirme entonces cuál es el nombre del octavo mandamiento? No mentir ni decir falsos testimonios. Generalmente este mandamiento pasa así como por debajo de la mesa, porque nos quedamos en la pura mentira, sí, en la pura palabra, no mentir. Y como no decimos mentiras, creemos nosotros que no decimos mentiras, pues no estamos faltando al octavo mandamiento. Pero hoy vamos a darnos cuenta que hay varias formas de faltar al octavo mandamiento. Muchas. Hoy vamos a ver varias, pero son muchas las formas con las que podemos faltar al octavo mandamiento. Miren, antiguamente a las personas rara vez se les veía firmando un documento de compraventa o de compromiso, porque creían en la palabra del otro. La palabra era un documento en sí mismo, era confiable. Y de hecho hoy todavía se escucha decir de algunas personas, fulanita o fulanito de tal es un hombre o una mujer de palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando habla, que cuando dice algo, podemos creer, podemos confiar en que eso que está diciendo es cierto. Va a ocurrir tal cual como lo ha dicho. Sin embargo, eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y por eso la ley nos obliga entonces ahora a firmar documentos. Ser hombre o ser mujer de palabra es precisamente tener esa capacidad de transmitir confianza al hermano, de transmitir credibilidad y confiabilidad en nuestro actuar y en nuestro hablar, en nuestro decir. El octavo mandamiento nos enseña precisamente cómo debe usarse la lengua. Cuando nos dice que no debemos mentir, que no debemos hacer falsos testimonios, nos está entonces indicando qué es lo que sí debemos decir y qué es lo que sí debemos hacer. En consecuencia, lo que tenemos que hacer y decir es la verdad. Y el ser humano, la persona por naturaleza aspira a escuchar la verdad. El niño más pequeño, el anciano más anciano, no espera que se le mienta. Espera que cuando se le diga algo, se le está diciendo la verdad. Si no se le dice la verdad, lo va a creer de todos modos, pero va a estar resultando engañado. Porque lo que se le está diciendo es una mentira. Tenemos entonces la obligación de practicar la veracidad. ¿Y qué es la veracidad? La veracidad es la virtud hija de la verdad. La veracidad es esa capacidad que tienes tú y tengo yo para decir la verdad y vivir la verdad. Sí, como dice San Pablo, que quien me vea, te vea, Señor. Y quien me escuche, te escuche. Lo contrario, entonces, es vivir en una falsedad, que es la hija directa de la mentira. ¿De acuerdo? Bien.
En el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio encontramos la fórmula moral referida al octavo mandamiento en los mismos términos. Nos dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso nos lo dice Éxodo 20:16 y el Deuteronomio 5:20. Pero el Levítico lo anuncia de otra forma, un poquito más amplia, y nos dice: no mentiréis ni os engañaréis unos a otros. No mentiréis ni os engañaréis. Ya nos está dando entonces una pista adicional, una consecuencia. Cuando mentimos, el resultado va a ser el engaño. Por eso nos advierte entonces el libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 11, que no mintamos para no producir el engaño. Y es que generalmente la mentira tiene un radio de acción mucho más amplio, porque entonces se acompaña de su hija mayor, y la hija mayor de la mentira es la calumnia. La calumnia es el veneno más fuerte que tiene el enemigo cuando nosotros estamos falseando o violando el octavo mandamiento. Dice el libro del Eclesiástico: no trames calumnias contra tu hermano, ni lo hagas tampoco con tu amigo. Proponte no decir mentira alguna, porque acostumbrarse a ella no es para mí. Cuando nos acostumbramos a decir la mentira, llegamos a creer que es verdad. Por eso decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. En el subconsciente y en el inconsciente llegamos a asimilarlo como si fuese una verdad. Y eso, por supuesto, es un engaño. Y el engaño es hija del diablo. ¿De acuerdo? Y es que la gravedad de la mentira no consiste tanto en ocultar la verdad con el fin de engañar. No solamente eso, sino como que la usamos para dañar al prójimo. El resultado final de la mentira siempre va a ser dañar al que nos está escuchando. Dañar mediante el engaño al hermano, al prójimo. Y esto es precisamente lo que denuncia Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 33, dice: se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Eso lo dice el Deuteronomio y lo dice también el libro del Éxodo. Pero yo les digo más: no juréis de ninguna manera. Normalmente cuando una persona jura con frecuencia es porque lo que está diciendo necesita que se lo crea. Y si necesita que se lo crea es porque no es tan cierto. Entonces usa como muletilla el juramento para darle solidez a esa falsedad. ¿De acuerdo? Se hace víctima de sí mismo porque se hace esclavo de la mentira. En ese sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2508, a propósito de la mentira, dice: mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir al error. Cuando decimos la mentira, el otro que nos está creyendo como una verdad va a actuar en función de eso. Y por supuesto va a estar equivocado. Va a actuar en error. Eso lo dice en el numeral 2483. Pero en el 2508 lo refuerza y dice: mentir consiste en decir algo falso con la intención de engañar al prójimo. Y habrá mentiras con distintos niveles de gravedad, pero seguirán siendo mentiras. No hay mentira inocente, no hay mentira inocua. Todas tienen la condición de pecado. Parte de ese engaño que persigue la mentira, es importante destacar el aspecto positivo que tiene el mandamiento. O sea, no nos quedemos solo en el aspecto negativo, de no mentir, no jurar el falso, no decir falso testimonio, sino que también tiene ese aspecto positivo, y es que la orden del Señor, que es verdad en sí misma, es la de ser veraces, la de vivir y actuar en la verdad. Y esto implica entonces una obligación, la obligación de decir siempre lo que es verdad. En efecto, el hombre o la mujer, y de manera especial todo cursillista, todo católico, pero particularmente todo cursillista, debe amar la verdad,
debe expresarla, debe defenderla, debe comunicarla, porque la verdad es propia del ser cristiano. No se entiende la condición de cristiano a través de la mentira. No se entiende la condición de cristiano si no es mediante el uso de la verdad. Ahora bien, si la verdad es el objeto y el fin de la reflexión humana, también es una realidad central de la revelación divina. Pues la verdad está en estrecha relación con Dios. Dice Juan en el capítulo 17, Jesús es la verdad. Y más aún, en el libro de los Proverbios dice, Dios es fuente de toda verdad. Y el libro de los Proverbios en el capítulo 8 nos dice, el libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 28 nos dice, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y en el Salmo 119 nos lo recalca. Confiesa que Él ha elegido el camino de la verdad, pues todos los mandamientos divinos son verdad. Y la razón es que la ley de Dios es la verdad. Fíjense que ya no es solamente es verdad. La ley de Dios es la verdad. Si decimos mentira, violamos la ley, pero estamos atentando contra Dios mismo, porque Dios es la verdad. Sobre todo, la verdad hace relación a la persona de Jesús, porque sabemos describir a Jesús como la verdad y relacionar su mensaje con ella. Y ese es uno de los temas centrales de San Juan. El Evangelio de San Juan se fundamenta en repetir en diferentes momentos que Jesús, que Dios es la verdad. Según este apóstol, se refiere a San Juan por supuesto, Jesucristo es la verdad y lo presenta como lleno de gracia y de verdad. Dice en el capítulo 8 de San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En oposición, ¿qué nos hará la mentira? Esclavos. Y esclavos del padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El demonio, ¿verdad? Entonces fíjense la gran diferencia que tenemos al violar el mandamiento. Nos hacemos libres o nos hacemos esclavos, pero esclavos de las tinieblas, esclavos del mal. Por eso Jesús, antes del sacrificio, en esa hermosa oración sacerdotal, en el capítulo 17 de San Juan, les dice al Padre que a sus discípulos los santifique en la verdad, hasta conducirlos a la verdad completa. Es decir, mientras vivan la verdad, para que luego se encuentren con Él, que es la verdad. Y el mismo Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vocación del hombre a la verdad, que para el cristiano debe constituir su estilo de vida, Jesús la sella como un mandato imperativo. En el capítulo 5, versículo 37 de San Mateo, dice Jesús, sea vuestro sí, sí, sea vuestro no, no. Lo adicional a eso, dice, es obra del demonio. Qué fuerte. Sea tu sí, siempre sí. No hay necesidad de jurar. Y sea tu no, no. En otras palabras, dado que Dios es verdad y Jesús afirmó de sí mismo, yo soy la verdad, sus discípulos entonces debemos vivir en la verdad. Es decir, ser veraces. Practicar la veracidad. Ahora, por oposición a la mentira, a la verdad, dijimos que nos encontramos frente a la mentira. Tengo esto acá para no pasarnos del tiempo. Frente a la mentira. Y San Agustín define a la mentira en estos términos. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Consiste en decir falsedad con intención de engañar. Y es que la esencia de la mentira es la falsedad. Y la falsedad y la mentira misma está compuesta por dos elementos. En primer lugar, su objetivo es decir lo contrario de lo que se piensa. La persona que miente sabe qué es lo que debería decir, pero lo disfraza. Y eso lo vemos en las cosas más triviales. Un ejemplo sencillo.
llegué tarde al trabajo, porque me levanté tarde. No escuché la alarma, y entonces a mis compañeros o a mi jefe en el trabajo le digo, mira, estaba congestionada la autopista, por eso llegué tarde. El otro que no sabe, porque no transita por la autopista, me la cree. ¿De acuerdo? Entonces aquí queda demostrado que yo conozco la verdad, que era que me levanté tarde, pero sin embargo ocupo decir la mentira, para quedar bien. Y estamos hablando de cosas triviales. Ahora imaginémonos cuando la cosa es mucho más grave. ¿Cuánto daño podemos hacer? Y lo segundo es, el segundo elemento es la intención. ¿Cuál es la intención cuando se miente? Engañar. El otro queda engañado porque lo va a creer. Y si alguien le pregunta más adelante, dice, no, llegó tarde porque, tú sabes, la autopista, se lo va a creer. Entonces lo engañamos, logramos nuestro objetivo. Hay categorías de mentira y hay allí niveles de gravedad de acuerdo a esa categoría. Vamos a citar ahora 3 categorías. Una categoría es la mentira jocosa. La mentira jocosa es esa mentira que escuchamos en los chistes, esa mentira que son exageraciones, que nos hacen reír, pero que no le hacen daño a nadie porque son para divertirnos. Pero siempre y cuando no atente contra el segundo mandamiento. Estamos hablando del octavo. Pero siempre y cuando no atente contra el segundo mandamiento. Porque si yo para hacer un chiste hablo de Jesús, hablo de San Pedro, hablo de la iglesia, hablo del Papa, ya deja de ser inocente ese chiste. Ya esa mentira no es mansa como la oveja, ya tiene una burla, entonces ya es dañina, ¿de acuerdo? Deja de ser inocente. Pero en términos generales, las mentiras de los chistes, las exageraciones, no son pecados. Sí son mentiras, pero no son pecados, porque no tienen la intención de dañar a nadie. Luego tenemos la mentira oficiosa. La mentira oficiosa es esa que les comenté al comienzo, de esos términos que utilizamos para quedar en el momento. ¿De acuerdo? Llegué tarde por la autopista. Es mentira, es pecado, esta sí es pecado, pero no es grave, porque es simplemente para que no me quiten la obra, para que me dejen entrar, es decir, es algo aparentemente no grave, pero sigue siendo mentira. Y sí es pecado, solo que es un pecado leve. Y el tercer nivel es el de la mentira dañosa. Su solo nombre ya lo dice. La mentira dañosa es aquella que tiene como objetivo primordial dañar, engañar, causar un efecto negativo en el otro. Entonces, esto quiere decir que no existen las mentiras piadosas, que no existen las mentiras blancas o blandas, como le dicen otros. Mentira es mentira. Y nos puede llevar al infierno, tanto por la forma y la cantidad de las repetidas veces que lo digamos, como porque se hace un vicio tal que luego lo asimilamos como verdad. Y vivimos en la mentira. Entonces la mentira dañosa siempre tiene como finalidad deliberada dañar al hermano, a través del engaño, por supuesto. En la mentira se contienen numerosos males y consecuencias, por lo cual es condenable desde todo punto de vista. La mentira encierra una ofensa directa contra la verdad, cualquiera que sea la verdad. La mentira siempre va a estar en oposición. En segundo lugar, induce al error a quien se le dice, y esa persona tiene derecho a no ser engañada. Todos tenemos derecho a no ser engañados. Y cuando nos dicen una mentira, sobre todo cuando la persona que nos lo dice es de credibilidad, imaginémonos a alguien que no va a la iglesia y un cursillista llega y le miente. O sea, lo va a creer, no, porque se la mantiene en la iglesia. Él va a misa todos los domingos, es tal cosa, ¿no? Entonces, va a inducir al error a esa persona, y esa persona tiene derecho a no ser engañada. En tercer lugar, lesiona el fundamento de la comunicación de los hombres entre sí. Donde hay un ambiente de mentira, no hay confianza. Todo el mundo sospecha de todo el mundo. Los empleados sospechan del jefe y el jefe sospecha de ese empleado que siempre miente. La esposa sospecha del marido y el marido sospecha de la esposa. Los hijos sospechan de sus padres y los padres sospechan de sus hijos. Entonces, el ambiente comunicacional donde la mentira reina es pesado, es oscuro, es nefasto. En cuarto lugar, fomenta y en ocasiones
es el origen de la vanidad y de la soberbia. ¿Cuántas veces por aparentar, cuántas veces por lucir mejor, le decimos cualquier tipo de mentira a nuestra amiga, a nuestro amigo? Por vanidad. Y otras veces lo hacemos por soberbia. Y entonces la soberbia nos lleva a obligar o a exigir que se nos crea lo que nosotros en inconsciencia sabemos que no es cierto. Sabemos que es falso. En quinto lugar, quien miente pierde la fama y pierde la reputación. Quizás ustedes hayan escuchado aquella fábula que nos contaban en la escuela del pastor Pedro y las ovejas, el lobo. ¿La recuerdan, verdad? Para quienes no la conozcan, había un pastorcito llamado Pedro que siempre iba con sus ovejas a la montaña a pastar. Y estaba aburrido del silencio de la montaña. Entonces, para divertirse, se le ocurrió gritar que venía el lobo para ver cómo reaccionaba la población. Si lo ayudaba, si no lo ayudaba. Y gritó la primera vez con mucha fuerza y desespero: ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Y la gente corrió, le creyó ayudarlo. Y luego él se reía por ella. ¡Ja, ja! Lo hizo venir. La segunda vez se le volvió a decir la misma mentira y la gente acudió. Y así lo hizo varias veces. Llegó un momento en que ya más nadie le creyó, se sintieron ofendidos, burlados. Y el día que sí vino el lobo, hizo arraso entre las ovejas. Se las comió todas. Y él volvió a gritar, y ahora sí estaba diciendo la verdad, pero nadie se movió. Nadie acudió a ayudarlo, porque ya habían perdido credibilidad en él. Porque su reputación y su fama eran embustero. Y eso pasa a veces en nuestra familia y pasa en nuestros ambientes. Pasa en los grupos de la iglesia. Pasa en muchos lugares donde con frecuencia se recurre a la mentira. En sexto lugar, lesiona la caridad, porque como dijimos, estamos atentando contra el prójimo. Estamos faltando al amor al prójimo. Y hoy precisamente la palabra nos habla de eso, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo. Luego, si le estamos engañando, no lo estamos amando como quisiéramos que nos amaran a nosotros. La mentira puede faltar a la justicia cuando se miente en perjuicio de otro. Acabamos de terminar una campaña electoral. Y en las campañas electorales ustedes ven más mentiras de todo tipo. Unas veces para engañar al votante, para que se simpatice con ellos. Y otras veces descalificando al contrario. Y se inventan unas historias de terror para que en la población ya no le crea a él, sino que me crea a mí. Y uno puede ser que me esté simpatizando con el que está diciendo la mentira, pero dice: se pasó. Esto es increíble. Pero ya no hay vergüenza. Entonces, en el ambiente político, sobre todo en las campañas electorales, es donde uno ve ese cúmulo de mentiras, unos de parte de unos y de parte de otros. Y la mentira, en octavo lugar, es funesta para la convivencia porque crea desconfianza en las relaciones sociales y en el matrimonio. Un esposo que llega tarde, que dice que estaba en el trabajo y todos los días dice la misma historia, hay un momento que la esposa ya no le cree. Una esposa que dice que no le alcanzó el dinero para la compra y tal, y siempre la misma historia, y hay un momento que el marido ya no le cree. Unos hijos que llegan tarde y dicen que estaban presentando un examen y descubren que estaban en la discoteca, llega un momento en que ya no le cree. Es decir, la mentira daña todos los ambientes. El origen de la mentira entonces es un origen diabólico, y eso lo dice el mismo Jesucristo. Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, nos dice: vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces imaginémonos si nosotros nos acostumbramos a decir la mentira, nos hacemos hijos del padre de la mentira. Y el padre de la mentira es la condenación, es el diablo mismo. La Iglesia nos previene y nos enseña en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2486. Dice: la mentira, por ser violación de la virtud, de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a los demás. Atenta contra ellos en su capacidad de conocer, que es la condición de todo juicio y de toda decisión. Y sigue diciendo:
contiene un germen de división en los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda la sociedad porque socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales. Hay un viejo axioma por allí que dice que lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es perder la fe en sus dirigentes. Y eso aplíquenlo para lo que ustedes quieran. En la familia pasa. Imagínense el cura dando el sermón y dice cosas bonitas, pero alguien lo conoce y dice, hombre, yo debía hacer otra cosa. Su forma de vida no coincide con su discurso en el púlpito. Entonces, no le confío, no le creo. El hijo, papá, me va a venir con esa historia si yo te conozco. Y la esposa, mi hijo, no le eches cuentos a quien conoce historia. Yo te conozco. Es decir, no te cree. No te creo. Y eso daña la comunicación. Toda mentira, por lo tanto, es intrínsecamente mala. No quiere decir que sea grave, ya vimos que hay niveles, ¿verdad? Pero intrínsecamente es mala. Y por supuesto, nunca debe decirse. En el lenguaje corriente nosotros utilizamos expresiones que son hiperbólicas, que son exageradas, pero que no son mentiras, que no son pecados. Y a veces podemos juzgar al otro y decir, este señor Montero. No, lo que está usando un hipérbole. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Pasó un carro por nuestro lado a mucha velocidad. El que está parado allí no le está viendo el tacómetro a ese carro. Y dice, no, pasó como a 200. A lo mejor iba a 120 o a 100. Pero le pareció tan rápido que él da una expresión hiperbólica y de exageración y no está mintiendo porque de que pasó rápido. Solo que no vio la velocidad, la calcula. ¿Sí? No pudo precisar. Igual ocurre cuando vamos a un evento y alguien nos pregunta, mira, y fue gente, la ultrella estuvo llena. No, mira, había como 1000 personas. A lo mejor había 300, que son bastantes. No había 1000, pero es una forma exagerada de decir algo que no es mentira, que no se le puede tildar de pecado. Bien, la gravedad de la mentira entonces, ahora sí, vamos a ver cuán grave es. Tiene 4 aspectos que le dan mayor gravedad a una mentira. En primer lugar, y eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2484, nos dice que la gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que ataque. No es lo mismo que yo le diga en broma una mentira a Carlito a que le diga a otra persona una mentira en contra del Papa. ¿De acuerdo? O en contra de la Iglesia. O en contra de los mandamientos. Entonces, la gravedad varía de acuerdo a la verdad que esté atacando. Yo le puedo decir a Carlos, mira, tú eres, no sé, amargado. Y Carlos me dice, yo amargado. Sí, a mí me parece amargado, y lo aseguro, pero es a él nada más y él no se va a sentir dañado por eso porque él sabe que no es. Acá yo diga, el Papa es esto y esto y esto en su contra, como dicen a veces los hermanos separados, ¿no? Entonces la gravedad de la mentira va a estar relacionada con el daño que vaya contra la verdad. En segundo lugar, va a depender también de las circunstancias en que lo diga. No es lo mismo que yo le mienta o que yo cuente algo que es mentira entre amigos a que lo cuente a un grupo de personas que están necesitando un beneficio y yo les mienta, como a veces sucede con los políticos, y engañe su ilusión, y engañe sus expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, las circunstancias de esa mentira hacen más grave las mismas palabras que yo pude haber dicho a Carlito en privado, las mismas palabras, pero el daño, la gravedad va a estar por el daño que estoy ocasionando. En tercer lugar, según las intenciones del que la comete. Si yo digo una mentira para llegar, para que me dejen pasar en el trabajo porque llegué tarde, no es lo mismo que yo diga una mentira para apoderarme de un dinero ajeno, para cometer un acto de corrupción, para poner un sobreprecio a una obra si soy un funcionario de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, depende de la intención que tenga, puede ser más grave esa mentira. Y también está relacionada con los daños que le produzca a quien le escuche. Si mi mentira hace ir a la quiebra a un comerciante, no es lo mismo que esa misma mentira que le conté acá. Claro, perdóname que te tome conmigo.
no es lo mismo, esa misma mentira si daña la moral de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo la gravedad del daño que ocasione al receptor de la mentira, pues será más grave en unos casos que en otros. Repito, esto está en el numeral 2484 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora sí vamos entonces a encontrarnos con las 6 hijas predilectas de la mentira. Con los 6 instrumentos que atacan más fuertemente, no son los únicos, pero que atacan más fuertemente al octavo mandamiento. En primer lugar, la calumnia. La calumnia, hija de la mentira, porque su objetivo es causar daño. Causar daño a alguien directamente o insinuar para que otro piense mal de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos una mentira que ataca la moral de alguien, le descalifica con falsedades, estamos cometiendo un pecado gravísimo de calumnia. Igual si lo insinuamos y los demás lo asumen como cierto. Luego tenemos el juicio temerario. ¿Qué es el juicio temerario? Consiste en pensar mal de otro, en asegurar dentro de nosotros algo falso, pero que no lo compartimos. Es un juicio interno. ¿De acuerdo? No lo hacemos público. Mientras no lo hagamos público, quizás no estamos dañando directo a aquel, pero nos estamos condenando, porque estamos pecando de pensamiento contra alguien. Estamos levantando un juicio temerario. En tercer lugar, tenemos la sospecha. La sospecha tiene dos vertientes, una que es perversa y otra que puede ser honesta. Por ejemplo, cuando nosotros sospechamos de alguien sin fundamento, sospechamos de alguien porque se nos ocurre que es así. Ella usa los pantalones pegados, eso es que a ella le gusta estarse luciendo. Ella se pinta de rojo todo el tiempo, eso es que en las noches es prostituta. Es decir, tenemos sospechas que no tienen ningún fundamento. Porque cualquiera se puede pintar de rojo y cualquiera puede usar un pantalón apretado. ¿De acuerdo? Es una sospecha falsa. Pero otras veces sí es buena la sospecha, y es, por ejemplo, en el caso de un policía, un investigador. ¿De acuerdo? Él necesita partir de algo y parte de una sospecha. Y entonces le hace seguimiento al sospechado hasta dar. Igual el periodista. El periodista quiere dar una noticia, si es veraz, va a partir de sospechas también y va a empezar a investigar, atar cabos, hasta demostrar que lo que sospechaba era cierto. En ambos casos, el investigador o el periodista tiene la obligación de ir evaluando esa investigación para ver si sus sospechas son confiables y entonces hacerlo público. Si no, tiene la obligación de desistir de la investigación y de reconocer que estaba equivocado, que eran sospechas infundadas, que no es lo que le habían comentado o lo que habían creído. La maledicencia es la cuarta hija. La maledicencia es esa acción de hablar mal. Es una palabra compuesta, ¿no? Maledicencia es decir mal de alguien, ¿verdad? Entonces, cuando decimos algo de alguien, aunque sea verdad, ojo, aunque sea verdad, y vamos y se lo comentamos a un tercero, ese tercero ni le está preguntando ni le interesa, pero se va a enterar de los defectos del primero. ¿De acuerdo? Estamos hablando mal de aquel. Aunque lo que estemos diciendo sea verdad, lo estamos entonces poniendo en evidencia de sus defectos sin necesidad. Eso es una maledicencia. Hay una oración en la mañana, la oración de laudes, que dice: Señor, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendiga permanezcan en mí. Cierra mis oídos a toda murmuración. Fíjense cómo Dios nos protege, ¿verdad? Cómo la iglesia misma nos protege enseñándonos este tipo de oraciones para no caer en esta ofensa contra el octavo mandamiento a través de la maledicencia.
A ellas están asociadas el brollo, el chisme, la cizaña, o como decimos en mi tierra, el casquillo. Sembrar casquillo entre la gente. Sí, casquillo es ponerlos a pensar cosas que no siempre son verdad. Homicidio, ¿no? La cuarta hija, entonces, es el falso testimonio. Directamente relacionado con lo que estamos hablando. Falso testimonio. El falso testimonio es afirmar públicamente algo que no es cierto. Bien para beneficiar a alguien o para perjudicar. Porque podemos estar diciéndolo a favor de un delincuente para que quede bien. Y podemos estar haciéndolo en perjuicio de un inocente para que quede mal. Entonces el falso testimonio, por las circunstancias, por las mismas circunstancias que concurren a la mentira, ¿se acuerdan lo que dijimos? A quien vaya a dañar la verdad que esté, todas estas cosas, su gravedad puede ser mayor o puede ser menor. Pero siempre será pecado. Siempre. El libro de los Proverbios lo sentencia de una manera clara. En el capítulo 19, versículo 9, el libro de los Proverbios dice: el testigo falso no quedará impune. No quedará impune. Es una sentencia bíblica para quien dice falsos testimonios. Luego tenemos el perjurio. El perjurio es como el falso testimonio, pero bajo juramento. Bajo juramento. Y entonces eso hace más grave su acción, porque está mintiendo en primer lugar. Y además está atentando contra el segundo mandamiento otra vez. No tomar el nombre de Dios en vano. Está jurando. Y la gravedad de ese va a ser directamente proporcional a estas cuatro características que tiene la gravedad de la mentira. En ese caso, el perjurio compromete gravemente el ejercicio de la justicia. ¿Por qué? Porque puede ser que el juez lo absuelva partiendo de ese juramento falso que hizo aquel. Puede ser que el inocente vaya a la cárcel partiendo de aquel juramento falso que hizo el otro. ¿De acuerdo? Entonces atenta contra la justicia de una manera directa. Y por supuesto desprestigia la justicia, porque la comunidad deja de creer en los jueces, deja de creer en la justicia misma. El catecismo, en el numeral 2487, lo explica todas estas hijas de la mentira. Dice: toda falta cometida contra la justicia y contra la verdad entraña el deber, ojo, entraña el deber de reparación. De reparación. Aunque su autor haya sido perdonado, el afectado dice: tranquilo, yo te perdono. Pero la gravedad de lo que cometió el otro necesita reparación. Él está obligado a decir lo que dije es falso. Lo que dije fue un error. Pero tiene que resarcir de algún modo. Si el daño que produjo es económico, pues tendrá que resarcirlo económicamente. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica: cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Y este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado y obliga en conciencia. Quiere decir que no basta con que el afectado me perdone. En conciencia yo estoy obligado a reparar de cualquier modo el daño que produce. Numeral 2487. Esto indica entonces que no hay perdón del pecado. La Iglesia nos enseña que no hay perdón del pecado si no hay disposición de reparación. De hecho, una de las cosas, de las condiciones para una confesión bien hecha, está en ese propósito de enmienda, ¿verdad? Entonces, si no hay la disposición de cambio, si no hay la disposición de reparación, pues no vamos a tener absolución, porque la persona no está interesada en cambiar. En conclusión, el octavo mandamiento prohíbe decir cosas falsas, cosas que no son verdad. Dios nos dio un regalo a los hombres, el poder comunicar a otros nuestros pensamientos. Y este regalo nos los dio para que lo usáramos con la verdad.
Cuando decimos una mentira, estamos abusando de ese don, de la palabra que Dios nos regaló, que Dios nos dio, y estamos haciendo daño a nuestro hermano. De golpes. Bueno, qué importante que es escuchar el octavo mandamiento. Creo que a todos nos ha hablado claro y qué es lo que tenemos que hacer. Y a continuación tenemos el centramiento que nos va a ayudar nuestro hermano Agustín Roca. De colores, hermanos. Después les doy las preguntas. Muy buenos días con todos. Que este bendito Dios de amor que nos guía les llene de bendiciones. Yo creo que el rollo que nos acaba de presentar José es preciso, bien concatenado. Tiene los inicios de la mentira, el porqué de la mentira, tiene las derivaciones que se suscitan durante el ejercicio de la mentira y sobre todo las causas que determinan este uso de la mentira. Porque al mentir estamos provocando daño, un daño físico, un daño moral, un daño espiritual, un daño de cualquier forma y de cualquier manera. Y eso es lo que debemos evitar. Pero qué difícil se hace muchas veces controlar la lengua. Estamos faltando contra la ley. Y la ley es la presencia de Dios. La ley es esa manifestación del Santo Espíritu de Dios que nos llega.